Vidas guiadas por el Espíritu Santo. Es la propuesta que tenemos para hoy en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios. Estamos en el capítulo número 5 y el Espíritu Santo ha ido guiando al siervo del Señor Pablo a enseñarnos el cómo imitar a Dios andando en amor, viviendo una vida semejante a la de Cristo por estar en Cristo Jesús a través de la confianza en el Evangelio de la salvación de nuestras almas, desechando lo malo, lo desagradable, lo que no conviene o lo que no es acorde a los llamados, viviendo, andando como es digno de la vocación recibida. Y así hemos estado guiando versículo tras versículo a lo que debemos hacer en confianza en Jesucristo y lo que debemos dejar de hacer. La semana anterior el apóstol Pablo nos estuvo llamando a esta vida diligente. Esta vida estando en la luz, la cual es Cristo, vida que alumbra las tinieblas para que aquellos que aún no creen al Evangelio pasen de muerte a vida y reciban esta gracia, este don de la vida eterna. Parte de ese accionar de Dios en favor de ellos será a través del testimonio de la vida de los discípulos. La vida de cada hermano o hermana creyente en Cristo Jesús, vidas transformadas por la verdad, por la luz del Evangelio, impactarán en los incrédulos de tal manera que ellos, al contemplar el poder de Dios transformador en los creyentes, recibirán luz y pasarán del estado de tinieblas a la luz en Cristo, pasarán de muerte espiritual a vida en el Señor. Pablo nos habló que eso es tan importante que debemos de mirar, considerar, prestar atención con especial precisión el andar. Que andar debemos de procurar que sea acorde a sabios y no como insensatos, como necios, como los que no disciernen. ¿Quién es sabio? Sabio o entendido es aquel que discierne la voluntad de su amo, de su Señor. Aquel que prioriza la voluntad del Señor por encima de la voluntad propia del individuo o de la voluntad de terceros, porque considera y estima a su amo superior a todo. Ese es sabio y ese es el principio de la sabiduría, el temor del Señor. Cuando reverenciamos a Dios de tal manera que su voz, su consejo es la prioridad para nosotros. Ese es un andar sabio y debemos de siempre mirar con precisión que estemos poniendo en primer lugar al Señor, su consejo, su palabra. Pablo nos dijo semana anterior y continuamos afirmando brevemente que tiempos, días son malos, maliciosos. Estamos en una era que el mal, Dios permitiéndolo hasta que retorne el Señor de Gloria, el mal es una realidad en los ámbitos donde nos movemos, tristemente. En nuestros días, como el profeta lo había anticipado, ¿qué sucede? A lo malo se le llama bueno y a lo bueno ahora ya se le dice malo. Los días, la era, el tiempo es malicioso. Por ende, nadie debe andar de manera incauta, dispersa, sino que ¿cuál fue la indicación? Hay que sacar el máximo provecho del tiempo, hay que redimirlo. El tiempo es limitado en esta tierra y tenemos que ser siervos diligentes que agradan al Señor. Lo agradan entendiendo su voluntad, sabiendo que Él es el amo y nosotros los siervos. Esta es una breve afirmación de lo anteriormente expuesto por el apóstol Pablo. La propuesta para hoy es dar lectura en el capítulo número 5 del libro de los Efesios. Vamos a retomar versículos que ya anteriormente hemos leído, pero vamos a retomar en la lectura para que quede todo unido y vamos a avanzar hasta el versículo 20. Comencemos con el versículo del capítulo número 5, versículo 11, que anteriormente ya hemos leído, donde dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos,
con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agreguemos el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a poner un freno momentáneo aquí. Va a continuar la enseñanza, como lo hemos dicho muchas veces. La palabra fluye, la enseñanza del apóstol Pablo fluye. Podríamos ver que comenzó en el capítulo número 4 toda esta serie de indicaciones en este llamado a andar digno de la vocación recibida, y esto va a continuar hacia la finalización de este libro, o sea, el capítulo número 6. Pero pongamos un freno momentáneo. Ahora apoyémonos en una lectura un poco más literal del texto en el versículo 18, que es el primer versículo que vamos a agregar. Los anteriores que hemos leído fue una afirmación. Hoy vamos a avanzar a partir del versículo número 18 y leemos de esta manera la palabra de Dios. Dice así: y no seáis intoxicados con vino, en el cual hay desperdicio. En cambio, sed repletos con espíritu. Muy bien, tenemos bastante para considerar aquí. Lo primero, hemos estado viendo desde el capítulo 4, este llamado al andar digno de la vocación, de esta invitación que es el Evangelio de la gracia de la salvación de nuestras almas. Capítulo 5 se nos llamó a imitar a Dios y andar acorde al amor que define a Dios. Se nos dice, miren con diligencia al andar, expongan las tinieblas, sean luz, que es la realidad que ya tenemos en Cristo por haber confiado en Él y hemos sido posicionados en Él. Por ende, la luz de Cristo se va a manifestar a través de nosotros. Y ahora, ¿qué se añade? Una orden. La orden es no ser intoxicados. Es una orden en voz pasiva. Es un imperativo, pero tiene la voz pasiva. Sabemos que la voz pasiva nos habla de que la acción será realizado por un agente externo en nosotros. Dios va a hacer realidad que algo no suceda en nosotros, que no seamos intoxicados. ¿Intoxicados con qué? Bueno, en este caso con una bebida alcohólica, con el vino. No puede dominarnos el alcohol. El alcohol que hace en el organismo del ser humano, cuanto más ingiere, le intoxica. El ser humano utiliza el alcohol ¿para qué? Para llenar el vacío interno. El alcohol por unos instantes, por unos momentos, por unas horas, da una sensación de que de estar ajeno o exento a la realidad actual. Cuando el ser humano no puede digerir la realidad actual de su vida, apela a ciertos agentes externos porque no puede soportar lo que está viviendo. El alcohol, en cierto aspecto, anestesia la sensibilidad del individuo mientras es ingerido. Pero ¿qué sucede con el alcohol? Intoxica al individuo y en el alcohol, hay desperdicio. Esta palabra intoxicación, que se tradujo en Reina Valera como embriagarse, se utiliza 3 veces más en el Nuevo Testamento. Una vez más la usa Pablo, una vez la registra Lucas en palabras de Jesús y otra vez se utiliza en el libro de Apocalipsis por el siervo Juan. En las 4 oportunidades que se usa esta y 3 más, siempre el contexto es algo adversario o en contra de la voluntad de Dios. En el capítulo 12 de Lucas, Jesús utilizó esta palabra con aquel siervo malo que se dedicó a comer, beber y embriagarse. ¿Sabes cuál es el fin de ese siervo malo de la parábola de Lucas 12? Un fin de tinieblas, oscuridad, tinieblas. En el capítulo del libro de Tesalonicenses, en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, Pablo también utiliza esta palabra de intoxicación o embriagarse. Es la misma palabra griega que se traduce en Reina Valera como embriagarse, pero es la idea de intoxicación. También lo utiliza en un contexto de tinieblas, aquellos que andan en la noche, en la oscuridad, y se embriagan, se intoxican en la noche. Aquí Pablo nos habla de la intoxicación que no debe ser realidad de nosotros, también en un contexto de aquellos que andan en tinieblas y ya no puede ser nuestro peregrinar. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, se utiliza esta palabra en relación a esa mujer promiscua que representa a Babilonia. ¿Qué sucede con ella? Los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se embriagaron de esta ciudad o de esta mujer promiscua, Babilonia. En los 4 contextos, la palabra intoxicación o embriaguez
tiene la idea de oposición a Dios, rebelión contra Dios, lo que podemos concluir, esto no agrada a Dios. Por ende, no es apropiado para un seguidor de Cristo, para un discípulo del Señor, para un creyente en Cristo Jesús, que sea una realidad de la vida. ¿Esto significa que está prohibido que un creyente beba un vaso de vino, una copa de vino? No, no es una prohibición a beber una copa de vino, pero sí es un mandamiento a que no gobierne la bebida alcohólica al organismo de un creyente. No podemos ser intoxicados con el alcohol, no podemos ser dominados por el alcohol, o podríamos en nuestros días estupefacientes que las personas también utilizan para que les domine su realidad, su organismo. No debe de ser así. El Señor se va a encargar de que cuando confiamos en Él, de preservarnos, de guardarnos de toda intoxicación. Y aquí hay otra realidad, la segunda mitad del versículo, que es muy importante. ¿Qué dice en el versículo 18? Primero, no seáis intoxicados con vino. El vino que trae desperdicio. ¿Cómo sabemos? Lucas 12, Primera Tesalonicenses, incluso Apocalipsis. Los tres pasajes paralelos a este demuestran que perdición de los que andan en intoxicaciones. El siervo malo de Lucas, los moradores de la tierra asociados con Babilonia, en capítulo 17, y los que andan en la noche. Todos ellos van a desperdicio, van a perdición. La intoxicación no es buena. Está confirmado. Pero ¿cómo sigue? Miren, en cambio, en contraste a ser intoxicado con bebidas alcohólicas, ¿qué hay que hacer? Imperativo pasivo viene. Sed repletos con espíritu, y la idea es con el Espíritu de Dios, con el Espíritu el Santo. Muy interesante lo que enseña el apóstol Pablo. Si tú has escuchado y has leído este libro y has escuchado esta serie, no que hayas por nosotros la serie, pero el contenido del libro de los Efesios, junto con el resto de las enseñanzas de la palabra de Dios, tú habrás oído acerca del Espíritu Santo. En este libro se nos habló de que Él es por ejemplo, el sello de nuestra salvación, las arras de nuestras salvaciones, garantías, anticipo de pago. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por ejemplo, lo vimos en el capítulo número 1 de este libro. No había ni una indicación ni un verbo a recibir el sello del Espíritu. No deberíamos de hacer nada. ¿Por qué? Porque al llamarnos a creer al Evangelio, creemos en las promesas de Dios y por aplicación recibimos de parte de Dios el sello del Espíritu. Pero aquí sí hay un imperativo. ¿A qué? Ser repletos del Espíritu. ¿Qué? Ser llenos del Espíritu. Y es un imperativo en voz pasiva. Por ende, Dios esto lo va a hacer en nosotros, pero tenemos que nosotros estar de acuerdo. Va a venir esta llenura de parte de Dios, pero tenemos que estar de acuerdo. ¿Cómo estaríamos de acuerdo en ser repletos del Espíritu? Cuando no nos llenamos de intoxicación. Si nos intoxicamos, sea con alcohol o sea con cualquier cosa de la vida que a Dios desagrada, no habrá margen para que el Espíritu nos llene, nos gobierne, nos lidere. Y así arrancamos, si estuviste atento, este encuentro. El ser guiados por el Espíritu, ser liderados por el Espíritu. Ahora recuerden, esta carta está escrita a ¿quiénes? Los creyentes, los santos. Ya fueron ellos sellados con el Espíritu. Y no hay orden, no hay ningún verbo imperativo en este libro que nos llame a ser sellados con el Espíritu. No hay, no lo encontrarás. Pero sí está la orden para los santos ser repletados, ser completos, ser llenos ¿de qué? Del Espíritu. Por ende, teniendo al Espíritu Santo nosotros, podemos no andar llenos del Espíritu cuando le causamos daño. ¿Te acuerdas capítulo 4? Él dijo, no le contristen. En otra sección, Pablo también escribió, no lo apaguen. No le contristen, no lo apaguen. Debemos de ser muy sensibles, por eso hay que discernir. ¿Se acuerdan? Miren con precisión cómo anden. Los sabios, ¿qué hacen? Disciernen al Espíritu Santo para ser llenos de Él y disciernen que la voluntad del Señor, porque el Espíritu siempre nos guía a la voluntad del Señor. Ahora, si hay un hermano o una hermana que rechaza la palabra de Dios, tiene algo garantizado. No andará lleno del Espíritu. Y la ausencia de estar lleno del Espíritu, ¿a qué te lleva? A estar lleno de intoxicación, lleno de las doctrinas del mundo, lleno de placeres, disoluciones y todas cosas que traen desperdicio. Porque de algo se llena el ser humano. Hay religiones que hablan de que, y religiones falsas, todas las religiones son falsas a excepción de la fe en Cristo Jesús, pero llaman ciertas
filosofías y lo que fuese llaman al ser humano a vaciarse. No existe tal cosa como quedarse vacío. De algo siempre se va a llenar el ser humano y hay que ser lleno de la verdad, de la palabra de Dios, por ende del Espíritu Santo. Pero si no te llenas del Espíritu Santo, si no te llenas de la verdad, te vas a llenar de lo que a Dios desagrada, de las prácticas de los hábitos del mundo, por ende de pecado. La estructura de este versículo 18 es magnífica porque contrasta la intoxicación que lleva a desperdicio, a perdición. En cambio, el camino adecuado, que es el ser lleno del Espíritu, prestando especial atención al consejo del Señor, que el Espíritu que traerá. Recuerda, el Espíritu siempre va a traer gozo y paz. Siempre disfrutarás del gozo en el Espíritu. Cuando el ser humano va en pos del alcohol o de estupefacientes para llenar el vacío interior, ¿sabes cómo se halla? Siempre se halla más vacío. Por ende hay que consumir y nunca se acaba. ¿Por qué? Porque nunca se va a llenar el interior del ser humano. ¿Cómo es lleno el interior del ser humano? ¿Dónde hay gozo? ¿Dónde hay paz? ¿Dónde hay real disfrute sano? En el Espíritu, en el Señor, creyendo en Él. Por ende aquí hay una clave en este versículo 18, el cual es magnífico. Y te animamos a que tú profundices en Él. Nosotros nos es necesario avanzar. Dice así, 19. Hablándoos en salmos e himnos y canciones espirituales, cantando y musicalizando en el corazón vuestro al Kyrios. ¿Qué vemos en el versículo 19? Resultado inmediato de que el Espíritu Santo esté operando en nuestro interior con eficacia. Por ende, que no esté hallando el Espíritu Santo barreras en nosotros, incredulidad, obstinación, rebelión. Cuando el Espíritu Santo está llenando nuestras vidas, recuerden, estamos haciendo énfasis, ya hemos sido sellados de una vez y para siempre los creyentes, pero estamos hablando de la práctica diaria de un creyente que ahora, confiando en el Señor, es lleno del Espíritu Santo y no anda en rebelión, en obstinación. ¿Cuál es la aplicación inmediata del Espíritu en una vida cuando está llena esa vida del Espíritu? Adoración. No tengas la más mínima duda, porque el versículo 19 es enfático en hablar. El Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿qué hace? Produce alabanzas al Señor. Alabanzas de continuo. Lo hace con salmos, con himnos, con canciones espirituales o con palabra musicalizada. Pueden ser canciones que conocemos en la congregación o puede ser simplemente que un hermano en la sencillez agarre un texto y le ponga una muy simple y sencilla melodía y se la entone al Señor contando las características, los atributos, el accionar y las maravillosas obras de nuestro Padre que nos ama. Cuando estamos llenos del Espíritu, nos llenamos de alabanzas a Dios. Es más, hermanos, cuando estamos llenos del Espíritu ya habrás notado algo en tu vida. Esperemos que ya empiece a ser una realidad en tu vida y si aún no lo es, pidámosle gracias al Señor para que sea. Hay algo que empieza a desaparecer de nuestro oído, de nuestra mente y de nuestros labios. La música del mundo. Amigos, quizás tú lo sepas. El mundo, presidido por el adversario de nuestras almas, tiene varios medios de accionar que empiezan a impactar en la mente de las personas y uno de los medios que impacta y cautiva al ser humano, ¿cuál es? La música. Tiene un poder que ni siquiera estamos conscientes de cuánto llega el alcance de la música a la vida de un ser humano. La música del mundo, toda, nos guía siempre al error. A veces de manera explícita, otras muchas veces no tanto, de manera un poco más solapada, pero nunca nos guía al centro de la voluntad de Dios. Por ende, cuando estamos llenos del Espíritu, parte de lo que vamos a experimentar es dejar a un lado la música del mundo que no edifica ni a nosotros ni a nadie, para que la música de nuestra vida, ¿cuál sea? La música del Señor. Las alabanzas al Señor, los himnos, las canciones al Señor, todo el contenido de la palabra de Dios con melodía. ¿Para qué? Para exaltar su grandeza, para alabarle, para glorificarle, para asignarle el valor que le corresponde. De esta manera debemos conducirnos en la iglesia de Dios. Y esto tiene que ser individual y también comunitario, porque ¿qué dice? Hablándoos en salmos e himnos y canciones espirituales, cantando y musicalizando en el corazón vuestro. ¿A quién?
al Señor. Lo que se traduce, la palabra griega que se traduce Señor, que es la palabra Kyrios. El amo, nótese que los siervos que hacen, elevan en posición a su amo. El amo es tan maravilloso para estos siervos, creyentes en él, que le entonan las canciones porque están llenos del espíritu de su Señor. Y hablamos entre nosotros en cada localidad con la palabra de Dios, esos salmos, con estos himnos, con estas canciones, con esta palabra musicalizada. Debemos de exhortarnos unos a otros en estas características, como se enseña en un libro paralelo que es el libro de Colosenses. Pablo allí habla de que debe ser la exhortación mutua a través de las canciones, los salmos, los himnos. Muy bien. El Espíritu Santo en una vida, inmediatamente, ¿qué va a empezar a producir? Alabanzas al Señor de continuo. Y vamos a notar algo, la música del mundo ya no va a empezar a ser tan agradable. Es más, empezaremos a considerarla desagradable. ¿Por qué? No porque tenga error en su capacidad artística, en la calidad del artista. Hay cantidad innumerable de artistas súper talentosos en el mundo. El problema es que ese talento y esas letras en especial no están en pos de glorificar al Creador de los cielos y de la tierra y el Salvador de nuestras almas. Es por eso que el que está lleno del Espíritu empieza a dejar a un lado la música del mundo. ¿Para qué? Entonar las alabanzas al Señor. Dice así el siguiente versículo, el cual es el número 20. Dice, agradeciendo siempre, sobre todas las cosas, en el nombre del Kyrios nuestro, Jesús Cristo, al Dios y Padre. Cuando estamos llenos del Espíritu, entonamos las alabanzas. Y esas alabanzas que entonamos en nuestros corazones y en la congregación, en cada localidad, tienen el objetivo agradecimiento. Agradecimiento cuando nos va bien, dijo alguien. No es lo que dice el Espíritu Santo, ni el apóstol Pablo. Agradecimiento cuando siempre, sobre todas las cosas. Y este hermano que escribió esta carta vivió muchas experiencias que quedaron registradas en el Nuevo Testamento de dificultad. No nos cuenta Pablo o no nos mandata Pablo un agradecimiento momentáneo cuando las situaciones son favorables. El peregrinar de un discípulo tiene distintas temporadas. Tú lo habrás notado si hace algún tiempo estás en la fe. Que habrán habido temporadas de mucho disfrute con situaciones favorables y habrán habido temporadas de que tribulaciones, dificultades, oposición e incluso persecución, dependiendo en el lugar donde te encuentres. Pero en esas temporadas favorables o en las más adversas, la gratitud debe ser siempre. Siempre tienes razones, siempre tengo razones y tenemos razones para agradecer al Señor. Cuando estamos llenos del Espíritu, vamos a encontrar siempre motivos para agradecer. Cuando no estamos llenos del Espíritu, ¿qué va a pasar? No hay duda. La gratitud empieza a verse menguada, no habrá gratitud y algo más aparece cuando uno no está lleno del Espíritu, la queja. ¿Qué acción triste, por no decir perversa? Cuando quejamos, cuando murmuramos, cuando nos encontramos en cierto aspecto batallando con Dios, en oposición, aunque no nos damos cuenta quizás, pero así andamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu no nos está guiando, porque hemos sido rebeldes, obstinados y empezamos a notar carencias, falta de gozo, falta de paz y empezamos a murmurar en contra de Dios, a quejarnos en contra de Dios y eso es una clara señal que no estamos llenos del Espíritu. Porque una vida llena del Espíritu Santo es una vida que agradece en todo momento por todo. Tú puedes agradecer porque respiras aire, el aire no lo provees tú, te lo provee el Dios creador de los cielos y de la tierra. Puedes agradecer por el globo terráqueo donde habitas, no lo hiciste tú, lo hizo Dios nuestro Padre que nos ama y te ama a ti, mi querido hermano o hermana. Tú puedes agradecer por la mascota si tienes, por los animales que son hermosos, por las estrellas, por el sol, puedes agradecer por el mar si alguna vez lo viste, si estás en un lugar nevado puedes agradecer por la nieve, puedes agradecer por la lluvia que Dios manda del cielo para regar la tierra, puedes agradecer por las vegetación, por fruta, por verdura, por todo alimento, puedes agradecer por múltiples situaciones del diario vivir, pero siempre puedes y debes y debo agradecer por Cristo Jesús. Así comenzó el capítulo 5, el amor de Dios sacrificial, entregando a su unigénito Hijo amado por ti y por nosotros. Esa realidad es inalterable.
haya crisis económica, haya persecución, no la haya, no importa lo que suceda en esta tierra, nada va a alterar el acto realizado de parte de Dios de redención de nuestras almas, entregando la vida de su unigénito e inocente Hijo Jesucristo. Por eso siempre puedes tú y debemos nosotros agradecer a Dios. El Espíritu nos va a guiar siempre a agradecer, nunca a murmurar, nunca a quejarnos. Estamos prontos para culminar. Y quisiéramos ver el versículo número 20 que va a ser como finalizaremos, pero es la introducción a la semana anterior. Vamos a dar lectura, breves comentarios y tenemos una gran expectativa de lo que vendrá la semana que viene. Dice así, versículo 21. Sometiendo, subordinando unos a otros en el temor a Cristo. El Espíritu Santo, estuvimos hablando hoy, la orden es ser llenos, es una orden en voz pasiva, por ende Dios nos va a llenar del Espíritu, nosotros tenemos que estar de acuerdo y procurar que esto se haga realidad en nosotros, confiar en esto y despojarnos, vaciarnos de la intoxicación y de todos esos agentes externos que ofenden a Dios. El Espíritu, cuando estemos llenos de Él, nos va a llevar inmediatamente a las alabanzas, a los cánticos, a exaltar al Señor, su grandeza, sus virtudes, sus atributos y estarle agradeciendo en todo. ¿Y qué más va a hacer el Espíritu Santo cuando una vida está llena de Él? Nos lleva a la sumisión, a la subordinación, al sometimiento mutuo. Sí. Exactamente lo contrario al mundo es lo que el Espíritu Santo produce en el creyente. Tú sabrás, si estás en esta tierra y ya hace algunos años que habitas en ella, sabrás que el espíritu que opera en el presente es un espíritu de rebelión. ¿Cuáles son las manifestaciones multitudinarias? De absoluta rebelión a toda autoridad. En cambio, el Espíritu Santo, cuando estamos llenos de Él, nos lleva en la iglesia de Cristo a estar sometidos unos a otros. Ahora hay que aclarar, eso va a llegar a partir de la semana que viene, habrán distintas funciones dentro de la iglesia, dentro del hogar, que Pablo va a establecer, guiado por el Espíritu de Dios. No será un invento de Pablo, es la palabra de Dios a través de Pablo. Pero todos y cada uno de nosotros y nosotras debemos de estar sometidos. En subordinación, en sujeción. Si hay un hermano o una hermana que dice, oh, yo no estaré y no estoy sujeto a nada ni a nadie, es una persona que no está siendo llena del Espíritu. Porque el mismo Señor de gloria, el Salvador de nuestras almas, vino ¿qué? Sujeto al Padre. Cristo dijo y declaró de sus labios que nada Él hacía de su propia voluntad, sino que todo lo que habló es lo que oyó del Padre. Toda palabra que emitió Cristo fue la palabra que el Padre le dio para hablar. Toda obra de Cristo fue obra que el Padre le dio para hacer. Cristo vino en sujeción, siendo Dios, Dios el Hijo, vino en sujeción a Dios el Padre. Si Cristo estuvo sujeto a su cabeza, la cual es el Padre, ¿qué hermano o hermana podría decir, oh, a mí esto no me afecta? Yo estoy lleno del Espíritu, pero yo no estoy sometido o sujeto a nadie. La sujeción, la sumisión es algo bueno y es algo que nos guía al Espíritu. No es en base a las capacidades de otros que nos sujetamos, el que sea más capaz, vamos a todos sujetarnos a él, sino es en base a la humildad que el Espíritu produce en nosotros, la sobriedad que está produciendo en nosotros. Reconocer autoridades, bueno, y ya veremos cada una de las funciones para el hombre, funciones para la mujer, otra será la función y la responsabilidad de los hijos, una será la responsabilidad de los empleadores, otra la de los siervos, o sea, los empleados, los trabajadores. Veremos a la luz de lo que Pablo nos va a enseñar. Pero recuerden, lleno del Espíritu Santo implica la sumisión y el sometimiento. Grábalo, porque la semana que viene vamos a empezar a leer algo que el mundo desprecia. Y vamos a estar todos involucrados, los hombres y las mujeres. Y todos los que proclamemos o deseemos ser llenos del Espíritu, vamos a tener que estar de acuerdo con lo que va a enseñar la palabra de Dios. No va a tener dificultad ninguna la lectura, es súper claro el texto, pero el mundo lo está rechazando y algo grave. Parte del pueblo de Dios incluso está menguando esta palabra que va a llegar la semana que viene. Nosotros te queremos animar, hermano o hermana. Si tú eres una escucha que participas
generalmente, semanalmente con nosotros, te queremos animar a que lo hagas siempre, pero esta semana prepárate en la lectura de los versículos que vienen. Ven preparado al siguiente encuentro. Prepárate en la lectura y en la oración, que el Espíritu ya te vaya guiando, porque es claro el texto que vamos a leer. Nosotros, si la gracia de Dios lo permite, no haremos más que breves comentarios de lo que ya está escrito y es evidente. Lleno del Espíritu, nos va a guiar a qué? Sometimiento unos para con los otros. Qué magnífica enseñanza Pablo nos está llamando a vivir. La vida llena del Espíritu Santo. Fuera de intoxicaciones, fuera de agentes que quieren dominarnos y llevarnos al reino caído de las tinieblas para que no hagamos la voluntad de Dios, pero por el contrario, nuestro Padre bueno nos ha dado a su tutor, su guía, el Espíritu Santo de la promesa, ese confortador que estaría para siempre con nosotros, que nos selló, pero no solo nos selló, sino que nos quiere llenar para darnos una vida agradable a Dios a diario, una vida de gozo, una vida de paz. Gloria al Padre por este don del Espíritu Santo.